tenemos conectado a Casto Cando. Casto, muy buenos días, gracias por atendernos. Siempre es un placer tenerte en el programa. Gracias por la invitación, Carlos, y para mí también es un gran gusto compartir con esa audiencia tuya de todas las mañanas. Casto, el tema de la sesión del Senado ayer, a muchos venezolanos que sabemos lo que puede significar esta operación en el Caribe, y como estaba diciendo, y discúlpeme lo largo del preámbulo, como estaba diciendo, aquí nadie ha planteado ni una guerra contra nuestro país, ni matar a nuestros soldados, ni invadir nuestro territorio. Yo lo pongo en ejemplo chiquito. Esa es la casa nuestra, que la tomó un cartel del narcotráfico, y la policía va a sacar a los malandros y nos va a devolver nuestra casa. Así está visto. No va a romper la casa, no se va a quedar con los electrodomésticos. Eso es lo que está planteado. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en el Senado? Bueno, básicamente, en mi opinión, ha sido como un esfuerzo de último momento, y yo creo que esto también, de alguna manera, fue aupado desde la dictadura, porque la primera persona que se pronunció con respecto a este tema fueron los demócratas de la Cámara Baja. Básicamente, este comité, los demócratas que pertenecen al Comité de Relaciones Exteriores, presidido por un personaje nefasto, conocido, que ha sido acusado de corrupción en Nueva York, se llama Gregory Meeks. Una persona que desde hace más de 20 años ha estado interactuando, ha estado apoyando las iniciativas de Chávez. Él, por ejemplo, motorizó esa famosa iniciativa de Chávez de entregarle combustible barato a los neoyorquinos a través de este otro personaje que era Joseph Kennedy III, es decir, una familia de los Kennedy demócrata que armó una compañía para obtener ganancias de esa suministro de Chávez. Eso fue una cosa apoyada abiertamente por Gregory Meeks. Luego ha habido una cantidad de intervenciones. Él estuvo, por ejemplo, en el funeral de Chávez, se sintió honrado, eso fue lo que dijo. Y yo creo que esto fue un primer intento. Después se unieron estos otros dos senadores que fueron los que plantearon ayer este voto forzado. Los senadores Adam Schiff, que es una persona que también tiene un historial terrible, ¿no?, en Estados Unidos, y el senador Tim Kaine. Y bueno, sencillamente no pudieron aprobar esa decisión, esa iniciativa, que por cierto contó con la aprobación, es decir, dos republicanos se sumaron a los demócratas, en este caso los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski, y al mismo tiempo hubo una llamativa abstención. El senador Ted Cruz de Texas, que es hijo de cubano, es una persona que se supone que es conservadora, pero sin embargo se abstuvo en la votación, de modo que, pero aún así hubo un senador demócrata, John Fetterman, que se sumó al ¿Sabes rechazo. qué? Te interrumpo en este punto porque lo que recuerdo es la reciente visita que hizo el senador Ted Cruz a el Iwo Jima antes que se fuera a las costas del Caribe. Cuando estaba en Panamá, él entró al barco, fue recibido por el capitán del barco, le explicaron un poco cuáles eran las operaciones que estaban y salió y dio declaraciones respaldando la operación. Por eso es muy llamativa su abstención. Sí, quizá el tema es que ellos ven ya una acción militar verdaderamente inminente, que va más allá, obviamente, del ataque a narcolanchas, y probablemente no entiendo la razón por la cual él se abstuvo, pero es llamativo esta abstención. Pero al mismo tiempo hay que recordar que en el glote, digamos, de los demócratas, 44 demócratas votaron a favor de esta. Están notables demócratas como Debbie Wasserman Schultz, que es la congresista de aquí, cerca de Fort Lauderdale, que queda O sea, a la una hora señora de Wasserman Miami. Schultz también votó a favor de paralizar la operación. Votaron en bloque los demócratas, Bueno, fíjate, todos, la señora excepto Wasserman Schultz, John Fetterman. permíteme, ayer cuando teníamos en la radio al congresista Díaz Balar, con el que voy a conversar una vez que termine la conversación contigo, él decía que él tiene sus diferencias ideológicas con algunos demócratas, pero que tenía que concederle a Debbie Wasserman Schultz, que ha sido una mujer muy preocupada por la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero con esta votación en bloque, pues, definitivamente está más preocupada por seguir la línea dura de los izquierdistas de su partido. Sí, y mira, hay que decir que ella efectivamente ha apoyado una cantidad de iniciativas, incluso ha apoyado resoluciones conjuntas junto con otros congresistas republicanos, pero en esta situación ella se opone, también se opuso a autorizar, digamos, o mejor dicho, a exigirle a Trump que tiene que pedirle permiso al Congreso para actuar militarmente. Y esto obviamente es una decepción para mucha gente porque se supone que, es decir,
el Partido Demócrata definitivamente está en contra de que se produzca esta política de tratar de atacar, como tú bien dices, es atacar un cartel de la droga, es atacar un grupo o sea, un régimen que apoya el terrorismo internacional. Bueno, toda esta cosa que ya sabemos abundantemente, como Venezuela es una plataforma, etcétera, y que naturalmente representa realmente una amenaza para Estados Unidos en múltiples aspectos, no solamente en el tema del narcotráfico, el tema del lavado de dinero, el tema de la conspiración para destrozar las democracias en la región. Es decir, además es una plataforma para los grandes enemigos de Estados Unidos, como Rusia, por ejemplo, como China, como Irán, Hezbollah, tiene una presencia clara allí. Fíjate que los refuerzos que se están haciendo en Venezuela en estos momentos están haciendo énfasis en la isla de Margarita, que es donde están ubicados muchos de estos operadores de Hezbollah. Ujú. Y o sea, es un discurso importante, pero que obviamente no ha podido detener. Pero una cosa interesante es que aún si hubiese pasado esta resolución, tendría que ir a la Cámara Baja para una ratificación. Otro gran obstáculo, allí tampoco los demócratas controlan la mayoría. Ujú. Y luego, pero para eso tendría que regresar a sesiones y como no hay presupuesto, porque los Así es. demócratas no lo aprueban, entonces iba a ser por eso dije, es inútil los esfuerzos para detener Exactamente, esta eso te iba a política de decir. Trump. Entonces esto no fue otra cosa que una búsqueda de hacer un poco de bulla, pero también sirvió para que nosotros sepamos, los venezolanos con derecho a voto en este país, sepamos quién es quién. También sirve para eso. Pero fue un poco, Absolutamente. fue mucha bulla. Ahora salgamos de esto porque creo que ya con esto el presidente Trump tiene luz verde para dar la autorización para la operación cuando las fuerzas militares y las fuerzas de inteligencia consideren conveniente. Quisiera que compartieras con la audiencia, Castro, lo más reciente que tiene, que vimos ayer que ahora en Trinidad y Tobago hay un grupo importante de helicópteros y pareciera que está, como tú y yo sabemos, Trinidad está a pocas millas náuticas de Carúpano, de la fosa de Cariaco. Sí, mira, la primera gran noticia que ha surgido esta mañana es el tema de que ya aumentaron a 10.000 el número de soldados que van a actuar en esta operación. El hecho de que haya, digamos, presencia ya activa en Trinidad y Tobago es muy significativa, sobre todo porque esa presencia es fundamentalmente de fuerzas especiales, ¿no? Me decía, por ejemplo, una fuente muy importante, me decía que cuando ya está una presencia allí, ya esto indica que todo puede estar a la vuelta de la esquina, es decir, hay ya una muy activa y sabemos que hay un comando, digamos, un barco que está comandando específicamente las acciones de fuerzas especiales. Y luego ha habido una tarea de inteligencia bastante profunda, bastante extensa en las últimas semanas para identificar cuáles serían esos targets, porque como sabemos el régimen ha comenzado a desplegar estas unidades móviles antimisiles, perdón, antiaéreos, unidades para lanzar misiles que requieren, por cierto, de radares para poder adquirir, como se dice en la terminología, los targets, los objetivos, ¿no? Ujú. Para identificar y luego lanzar. Y una de las cosas que se está planteando, una de las tareas que lo han dicho ya muchos expertos, es obviamente neutralizar este tipo de equipos antiaéreos y al mismo tiempo los equipos de radares, comunicaciones, de modo que puede esperarse que el primer paso, digamos, va a ser esto, pero definitivamente el gran objetivo, y eso es lo que yo tengo entendido, es ir por el liderazgo del cartel, que ese ha sido desde el primer día el objetivo de la administración Trump, es decir, capturar y traer a la justicia de Estados Unidos a estas personas que están en el liderazgo, que no Sí, solamente, por cierto, son estas 4 o 5 personas que están al frente, sino también otro grupo un poquito más amplio así es. de personas que están al De frente hecho, de Iván esta. Simonovic hablaba de 600 objetivos, entre objetivos personales y objetivos físicos a ser el New York Times, que habla del aumento de personal. Se había hablado primero de 4.600 efectivos Marine más las fuerzas especiales, llegaban como a 6.000.
Ahora resulta que son 10.000, lo estoy buscando, en lo que lo tenga los voy a colocar. Pero lo cierto del caso es que nos dice Casto Cando, siempre está muy bien informado. Antes de irnos a la pasa, Casto, te había dejado una inquietud con relación al tema de ese avión ruso. Mucha gente dice, ¡ay, llevaron armas! ¡Ay, que llevaron los drones! Bueno, no, los drones los fabrican en Venezuela porque ya eso se sabía. ¿Qué información manejas tú sobre este avión ruso que estuvo casi una semana? Mira, el avión obviamente es un avión pequeño, ¿no? No se puede hablar de transporte ni siquiera de tropas ni de armamento pesado, pero sí hay una preocupación o ha habido, digamos, un interés en el tema de estas, digamos, armamentos lanzamisiles portátiles, lo que llaman manpads, como bazucas que lanzan misiles que son de fabricación rusa, los IGLAS, que es un equipo, se habla de 5.000 IGLAS que fueron vendidos por Rusia a Venezuela hace muchos años ya. Y muchos de estos equipos se degradan, ¿no? O sea, por ejemplo, la batería que utiliza para funcionar se vence. Ujú. Entonces es posible que haya habido una especie de suministro de este tipo de repuestos de batería. Es posible que sea eso. Pero básicamente la información que hay ahorita es que el avión definitivamente ayer despegó de Caracas, Ujú. salió del país, rumbo a Moscú, por supuesto, y lo que se habla no está confirmado. El gobierno ruso, por supuesto, no ha dicho nada sobre eso, pero supuestamente en ese avión viajaron de regreso tanto altos funcionarios de la embajada rusa y sus familiares que estaban en Caracas, que obviamente ya ellos están Eso te iba a viendo. decir, porque ese avión entiendo que era un avión con 156 puestos para pasajeros. O sea, más allá de lo que tuviera como capacidad de carga. Y a mí se me ocurrió pensar, ¿no estarán saliendo los agentes rusos lavándose las manos? Es posible que tengamos todavía agentes rusos porque para manejar estas baterías, digamos, antiaéreas, naturalmente requieres de especialistas. Es posible que haya, por supuesto, especialistas venezolanos, pero es posible que también se hayan quedado asesores militares. Ahora, Rusia obviamente no quiere verse atrapada, involucrada, digamos, en este tipo de actividades que pudieran interpretarse como una acción directa contra fuerzas Contra norteamericanas. fuerzas de Es un Estados tema Unidos. importante y es un tema muy delicado para Rusia en estos momentos. Ahora vamos a hablar en el poco tiempo que nos queda, Casto, y te agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros, de cómo en 48 horas cambió la narrativa del régimen, de una carta que Maduro le mandó al presidente Trump, de señor, su excelencia, de mire, le estoy cuidando su embajada, vi una gente le quería meter una bomba en su embajada, desde decir, ¿por qué no trabajamos juntos en la persecución de los narcos? A decir, si ustedes aparecen aquí, yo agarro mi fusil, militarizar Carabobo, militarizar La Guaira, tomar los aeropuertos. Y ahora, nos decía nuestra corresponsalía, que en radio, en televisión, ya el lenguaje sobre una confrontación bélica, ahora sí es noticia. Hasta hace una semana tú hablabas con tu gente en Venezuela y te decían, bueno, ahí dicen que hay unos barcos en el Caribe, pero aquí no se habla de más nada. Ahora no. ¿Eso es porque el régimen va a echar el resto? Mira, yo creo que en primer lugar no tienen otra alternativa. Es decir, las posibilidades de negociar están reducidas a cero. Hay unos últimos intentos, supuestamente, y esto lo dice también el New York Times, de que Qatar ha querido interceder. El problema es que Estados Unidos no está interesado en nada que el régimen le pueda entregar. Ni siquiera la entrega de Maduro por sí sola va a detener esto, porque obviamente va a quedar establecida la estructura del cartel y Estados Unidos la determinación de Estados Unidos es acabar con ese cartel. Pero la otra cosa importante, Carlos, que hay que entender, es que en medio de esta situación tú tienes que apretar las tuercas internas, porque un escenario muy factible es un escenario de masivas deserciones. Tú tienes que dar la idea de que tú estás fortalecido, porque si tú no haces esto, entonces la gente dice, yo no voy a acompañar esta locura, digamos, ¿no? Esta misión suicida de enfrentar una fuerza muy superior, por un lado, y luego hay aquí, por supuesto, sectores importantes digamos, de la Fuerza Armada que no están de acuerdo, que no han tenido la posibilidad de expresar sus desacuerdos por la terrible persecución que sufren gracias con la ayuda de los cubanos, por cierto, de los represores cubanos que están instalados allá. Pero el objetivo también es un objetivo de tratar de subir la moral interna, que está muy caída, ¿no? Pero como tú sabes, Carlos, una cosa es
digamos, un apoyo para show mediáticos o las cosas que están haciendo. Ajá. Y otra cosa muy distinta es cuando comiencen a caer las bombas o cuando comiencen a actuar estas fuerzas especiales que ya están destacadas muy cerca. La gente va a decir, bueno, ¿hasta qué punto vale la pena entregar la vida por estas personas, ¿no? Y ahí es donde puede producirse, digamos, esta cosa que teme el régimen, que simplemente no consiga nadie que los defienda. Y eso es un tema muy preocupante para la dictadura en estos momentos. Justamente veía, y uno ve tanto, yo he visto tanto, Castro, en los últimos días, que a veces no sabe dónde fue que lo vi. Yo, por ejemplo, tengo muy claro lo que he visto contigo, tengo muy claro lo que he visto con algunos colegas que son muy serios, pero uno ve tantas cosas. Pero en algún lado vi que lo que más teme el régimen es una suerte de política de brazos caídos una vez que se produzcan las primeras operaciones y comience Nicolás Maduro o Vladimir Padrino o el propio Diosdado a llamar por radio a las diferentes unidades para que reaccionen y no solamente no le contesten el radio, sino que no reaccionen e incluso le abran la puerta a las unidades americanas y colaboren en la captura. Eso es perfectamente posible. Es más, ahí se sabe que ya hay altos oficiales, incluso gente que está muy cerca de Maduro, que está trabajando a sus espaldas. Eso ha pasado así. María Corina ha dicho que hay negociaciones a espaldas de Maduro. Lo dijo ayer, así es correcto. Y por supuesto hay mucha gente suministrando información. Es impresionante. Yo he estado viendo algunas de estas comunicaciones de gente que está ahí adentro. No puedo, por supuesto, decir nombres, pero hay intentos incluso de gente de sacar sus familias, de altos oficiales estoy hablando. Y Estados Unidos está, por supuesto, viendo esto con interés, pero al mismo tiempo con cierta suspicacia, porque este es un tipo también de acciones como de infiltrar, ¿no? Desde adentro, Así es. una especie de doble agente. Pero todo esto está pasando y muy interesantemente, Estados Unidos le ha dicho que hablen primero con la oposición, con María Corina Machado, para que ella les dé el visto bueno, y si eso ocurre, entonces nosotros consideramos. Pero hay todo este movimiento, por un lado, y luego hay cuerpos, hay, digamos, actores en estas fuerzas represivas que también quieren salir, que no quieren meterse en esa, digamos, en ese grupo de gente que definitivamente van a ser objetivos. Y esto es una cosa que realmente puede ocurrir, puede ocurrir. Castro, lamentablemente se nos termina el tiempo. Siempre es muy grato conversar contigo y además nos llenamos de mucha información muy seria y información de muy buena fuente. Amigos, ya lo saben, Casto Ocando tiene su plataforma Casto Ocando News en YouTube. Ahí siempre está actualizando con información privilegiada. Gracias, Casto, por estar con nosotros y hasta un próximo encuentro. Un gran abrazo, Carlos, como siempre.